Hoy te traigo una receta que, aunque clásica, nunca pasa de moda. Una deliciosa carne en salsa. Esta cremosa preparación es perfecta para cualquier ocasión. Una receta muy fácil de hacer y de la que estoy seguro que te encantará. Así que, sin más preámbulos, ¡vamos a ello! Para comenzar, sobre una tabla de cortar ponemos nuestra pieza de carne. Es una carne de ternera o de res súper tierna, de unos 700 gramos de peso. Con un martillo de cocina le vamos a dar unos pequeños golpes para ablandar sus fibras, haciendo que la carne quede mucho más tierna después, en boca, y sea más fácil de masticar y de digerir. Podemos utilizar solomillo, el pescuezo, costilla deshuesada y, ¿por qué no?, la que yo considero la pieza reina para esta receta, una pieza de chuletón. Hecho esto, cortamos la carne en tiras de alrededor de medio dedo de grosor. Le vamos a quitar también el exceso de grasa. No toda, porque un poco de grasa le va a dar un toque fetén y delicioso a la carne, pero el exceso lo retiramos. Y los nervios, que son durillos, también los retiramos. Después cortamos estas tiras por la mitad, quedándonos con trozos más pequeños, de aproximadamente tamaño de bocado. Ya no queda más que añadir a la carne su parte de sal y su pizca de pimienta negra recién molida. Hecho todo esto, vamos al auténtico meollo de la cuestión. En una sartén amplia ponemos un pequeño chorrito de aceite y lo calentamos a fuego fuerte. Cuando esté caliente añadimos la carne que acabamos de preparar. Lo que vamos a hacer con ella es sellarla a fuego muy fuerte, de tal forma que los trozos de carne se sellen, que cojan color por fuera, pero se mantengan crudos en el interior. Y pasado apenas un minuto, damos la vuelta a cada pieza de carne y sellamos su otra cara durante alrededor de 8 minutos más. Con esto tendremos la carne totalmente dorada en todo su exterior. Con la carne ya sellada, bajamos la potencia del fuego y reservamos la carne para utilizarla después. De momento, ya ha cumplido su función. Ahora, en los jugos que ha soltado la carne y con la potencia del fuego ya más baja, ponemos una cebolla pelada y cortada en tiras finas. Le añadimos una pizca de sal y otra de pimienta negra recién molida. Añadir la sal ahora es importante, porque va a hacer que la cebolla sude y se cocine más rápidamente. Removemos y dejamos cocinar a fuego medio durante unos 10 minutos. Que la cebolla se vaya cocinando y vaya absorbiendo también estos maravillosos jugos que ha soltado la carne durante su sellado. Pasado este tiempo, agregamos unos 200 gramos de champiñones, cortados también en finas tiras. Removemos para integrar los champiñones con la cebolla y una vez integrados, dejamos cocinar, removiendo de vez en cuando durante 2 minutos. Te regalo un truco. Si no quieres que los champiñones te mengüen y te queden minúsculos, 1. No les añadas sal de momento. Y 2. Cocínalos a fuego muy fuerte, como si los estuvieses sellando, como la carne del principio. Con esto te quedarán más enteros y más suculentos. Cuando los champiñones hayan cogido color, volvemos a bajar la potencia del fuego y agregamos una cucharada de harina. Esto creará una base más espesa para nuestra deliciosa salsa, que aún está por formarse. Removemos brevemente para que se integre con la cebolla y con los champiñones. Es importante hacer este paso a fuego más suave. Objetivo: eliminar el sabor a crudo de la harina, que no mola nada, pero que tampoco se queme, que mola menos aún. La harina es delicada y hay que trabajarla bien. Cuando la hayamos tostado ligeramente, añadimos el caldo de carne. El listado con las cantidades exactas de cada ingrediente los podrás encontrar al final del vídeo. Mezclamos todo bien y dejamos cocinar unos 5 minutos, manteniendo el fuego suave. Ya vamos a mantener el fuego suave hasta el final de la receta. Pasados esos 4 o 5 minutos, añadimos 3 cucharadas de nata o de crema de leche.
También podríamos utilizar crema agria si la tienes. Este ingrediente le va a dar a nuestra salsa una textura muy cremosa y un sabor característico. Agregamos además 2 cucharaditas de un ingrediente que va a llevar a la salsa al siguiente nivel. Se trata de unas cucharaditas de mostaza. La mostaza añadirá a la salsa un color muy atractivo, un toque ligero, agrio y un punto de complejidad muy interesante. Un pedazo de salsón, vamos. Volvemos a mezclar todo bien y dejamos que la salsa se cocine a fuego muy suave, recuérdalo, unos 5 minutos más. Una vez que ya esté lista, habrá espesado ligeramente y también habrá habido intercambio de sabores entre los ingredientes que componen nuestra salsa. Devolvemos la carne de ternera a la sartén y rectificamos de sal y de pimienta negra. Finalmente ya no queda más que cocinar a fuego muy suave durante 10 minutos más. Mientras se termina de cocinar la carne con la salsa, cocemos una pasta. Para ello, en abundante agua hirviendo ponemos un puñadito de sal, sin miedo. La pasta solo va a absorber una pequeña cantidad de esta sal. Y ahora agregamos unas tagliatelle, que queden bien sumergidas en el agua. Unos 100 gramos es suficiente para esta receta, ya que nos va a servir como acompañamiento. Las tagliatelle son una pasta larga y plana de unos 6 milímetros de ancho, que podemos encontrar actualmente en cualquier supermercado. Estas se venden en forma de cintas rectas o enrolladas en un nido, como ha sido mi caso. Si no tienes, podrías emplear tallarines, fettuccini o espagueti. Cualquier pasta fina le va a ir genial. Una pasta que absorba después bien la salsa. Removemos hasta que las cintas se hayan separado y no se peguen en el fondo de la cazuela. Dejamos cocinar unos 8 minutos, removiendo con cierta frecuencia hasta que la pasta esté al dente. Y para terminar, retiramos la pasta y la escurrimos de su agua. Servimos esta pasta recién hecha, calentita y bien suculenta como cama de nuestro plato. Y cuando la propia carne esté lista, añadimos varias cucharadas de este guisote sobre la pasta. La idea creo que se entiende. Buscamos un plato completo, casi como plato único. La proteína de la carne unida a los hidratos de carbono de la tagliatelle, un plato muy completo. La pasta además absorberá parte de esta salsa, como ya había prometido anteriormente. Y para asegurarnos que de verdad haya suficiente para untar, salseamos con unas cucharadas más, que no quede nada de esta maravilla de salsa en la sartén. Para culminar este delicioso plato, esparcimos sobre la carne un puñadito de cilantro o de perejil fresco picado. ¡Y listo para servir! Y aquí tenemos nuestra receta de carne en salsa, una opción perfecta para disfrutar en familia o para sorprender a tus invitados con un plato gourmet en casa. Un plato muy completo que combina carne y pasta. Un guiso con una carne tierna y melosa. Y con una salsa que es pura ambrosía. Ñam, 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 ñam.